Hoy vamos a estar viendo la historia, o un poco de la historia de un personaje del Antiguo Testamento. Así que vamos a 2 de Samuel. Y de 2 de Samuel vamos a estar viendo el capítulo 9. Mientras buscan ahí la historia que vamos a leer en 2 de Samuel, les hago un poquito de ayuda a memoria, pensando un poquito en 1 de Samuel, que obviamente narra la historia de Samuel, el llamado de Samuel. Después de que Dios llama a Samuel, 1 Samuel narra la historia de Elí y de sus hijos. Después habla del primer rey o la monarquía que se forma en el pueblo de Dios a través del rey Saúl, ese rey que fue colocado por Dios a pedido del pueblo. Después se narra la historia de Saúl, cómo Saúl cae de su reinado por su desobediencia, y David es llamado por Dios. Después que es llamado David por Dios, se narra las victorias de David, como David fue usado por Dios, hasta llegar a 2 de Samuel. Y en 2 de Samuel lo que van a tener son las victorias, las batallas de David, un poco más también lo que es la vida personal de David, su caída, su tiempo también de gracia, tiempo de parte de Dios de restauración, de levantarlo y demás. Pero bueno, en los primeros capítulos tenemos en 2 de Samuel las victorias ganadas de David, hasta que llegamos al capítulo 9, finalizando también 1 de Samuel entre David y Saúl, en esa disputa de Saúl contra David. Esto tuvo un paneo que algunos capaz que no van a entender ni por dónde estoy yendo, pero para tener un paneo, para los que sí recuerdan la historia, aparece Jonatán, que es el hijo de Saúl, y pasa a ser ese mejor amigo del rey David. Y Jonatán tuvo un hijo, tuvo más, pero tuvo un hijo, que es el que vamos a estar viendo hoy, que es Mefiboset, que aparece acá incrustado en 2 de Samuel en el capítulo 9. Mefiboset es el nombre del personaje, de la persona, del hombre que vamos a estar viendo hoy. Así que bueno, vamos a leer ahí 2 de Samuel, capítulo 9, verso 1 en adelante, en el nombre de Jesús. Dice así: dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú, Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: y aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia, y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor.
Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que me ha dado mi señor, el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como a uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Amén. Bueno, esta es la historia que vamos a desglosar hoy, vamos a estar mirando y vamos a estar viendo de un lado y del otro, y de todos los puntos que Dios nos permita. Así que bueno, acá tenemos esta historia del hijo de Jonatán. Y si recuerdan un poco la historia, cuando Saúl peca y es quitado del reinado por Dios, y Dios se lo da a David, Saúl comienza a tener celos de David porque David era muy usado por Dios. Entonces, como el pueblo empezó a honrar la vida del rey David, Saúl comenzó a llenarse de ira y de celos y de envidia, lo que hizo que empezara a perseguir a David para querer matarlo. Ahora, ¿qué pasa con esto? El hijo del rey Saúl, Jonatán, se había hecho muy amigo de David, al punto que hicieron un pacto y quedaron unidos en ese pacto, el cual simbólicamente Jonatán quita sus ropas y se las da a David, reconociendo que el reinado ya no le iba a venir por herencia ni por legado a Jonatán, porque había entendido que Dios se lo había quitado a su padre y se lo había dado a David. Cosa que Saúl no iba a estar de acuerdo con lo de Jonatán, pero Jonatán reconocía el llamado de Dios en David y así hizo esa demostración, ¿no? Como reconociendo: Dios fue el que te llamó ahora, Dios fue el que te puso acá, yo reconozco esto. Entonces ellos quedaron ligados en esta amistad para siempre. La realidad es que finalmente tanto como Saúl, Jonatán y los hijos de Saúl mueren en batalla, y David siguió reinando. En un momento de la historia nos encontramos con esto. David, de un momento a otro, hace esta consulta y pregunta si quedaba alguien de la casa de Saúl a quien él pueda hacer misericordia por amor a Jonatán. O sea, no está diciendo por amor a Saúl ni por amor a la misma persona que pueda estar ahí porque quiero tener misericordia de esta persona, sino por amor a mi amistad con Jonatán, por el pacto que tuvimos. ¿Hay alguien que quede de su casa al que yo pueda hacer misericordia por amor? Y bueno, había un siervo que era Siba, al cual lo llamaron porque era de la casa de Saúl, el que servía en ese lugar, en ese tiempo del reinado de Saúl. Y fue delante de David y le preguntó si era Siba, y él dijo que sí. Y le hace esta misma pregunta y él le dice: bueno, queda una persona, queda un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Y el lisiado de los pies es interesante porque en realidad, si nosotros nos vamos ahí, bueno, capaz que lo podemos leer un poco más atrás, ahí primera de Samuel, capítulo 20, quiero mostrarles por qué. Segunda de Samuel, capítulo 4, al principio de Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 4. Y en el capítulo 4 vamos a leer el verso 4, que es el que narra el por qué Mefiboset terminó siendo lisiado de sus pies, o sea, terminó siendo inválido, paralítico. Dice, 2 Samuel 4:4, y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó a Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza, la nodriza de Mefiboset, le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Ahora, el nombre Mefiboset es el que se narra acá
en 2 de Samuel no es el mismo que se narra en las crónicas, en el libro de Crónicas. En el libro de Crónicas, en realidad no se llama Mefiboset, se llama Merib Baal, que era hombre de Baal. Hasta el momento, en aquel tiempo, Baal era señor y no había una distinción. O sea, con los años, en el tiempo hebreo, el nombre Baal pasó a ser el nombre de un ídolo. Entonces lo que hacen al registrar el nombre de Merib Baal, se lo cambian a Mefiboset, no porque la gente lo recordaba como Mefiboset, sino porque el nombre Mefiboset significa el que trae vergüenza. Y una persona inválida en aquel tiempo, y sobre todo si venía de un legado o de un linaje de reyes, que no pudo nunca ejercerlo porque el reinado se quitó del rey Saúl y pasó a David, era una deshonra. De hecho, si fuese lisiado y tenía posibilidad de llegar a ser rey, no iba a poder ser rey por su condición en sí. Entonces, la historia lo recuerda como Mefiboset, porque Mefiboset significa el que trae vergüenza, o de la boca que avergüenza, u hombre que avergüenza. Y bueno, volviendo un poquito más adelante, le compartí eso para que tengamos un poquito más de contexto. Volviendo ahí el pasaje de 2 de Samuel, en el capítulo 9, mirando la historia, mirando el contexto también de lo que sucedía, David siendo rey, algo que me llamó la atención del primer verso es que él no hay, ni en el contexto inmediato, ni alrededor, es que David estaba diciendo, bueno, ¿cómo podríamos hacer para que al pueblo le caiga mejor? Y este es mi pensamiento para hacer un paralelo con hoy, ¿no? No fue que hizo algo como se hace generalmente en tiempos de elecciones, sobre todo nosotros que conocemos este lugar y sabemos cómo funcionan los políticos frente a sus tiempos de elecciones, ¿no? Aparecen cuando necesitan que haya un respaldo a sus obras, ¿no? Necesito ganar tu voto, entonces yo tengo que aparecer como diciendo, bueno, mirá, estoy acá en lo que pueda ayudarte y te soluciono todo lo que pueda en esta etapa, porque después no me vas a dar más hasta que empiece a cobrar ese sueldo. Eso es lo que sucede. Ahora, David en ningún momento fue como una estrategia política. Voy a ayudar a alguien que haya quedado del reinado de Saúl, de la casa de Jonatán, porque así me puedo empezar a ver mejor delante de la gente y pueda ganar de repente algún voto de las personas de confianza y que me vuelvan a ver con gran estima. No había un tema político de parte de David, si bien era rey, y si bien la historia narra también reyes que quisieron ponerse al pueblo a su favor haciendo lo que no era correcto, por ejemplo, ¿no? Tampoco era una obligación. Entonces, si no era algo que él quería hacer para sacar ventaja alguna, ni tampoco era una obligación de la ley, me queda que verdaderamente lo que David quería hacer era un acto de misericordia, como él lo dice. ¿Qué misericordia? Bueno, quiero llevar adelante un acto de amor, porque es por amor, de misericordia, es darle a alguien lo que no merece. Yo quiero darle a alguien lo que no merece, o no darle lo que merece. Y en este caso dice, ¿a quién haga yo misericordia por amor de Jonatán? Entonces, dos cosas que me llamaron la atención del primer verso. David no estaba buscando reconocimiento, ni lo estaba haciendo por obligación, era solamente por gracia. Y no era tampoco porque quería hacerle un favor directamente a Mefiboset, porque ni sabía si había alguien a quien ayudar. Lo que estaba haciendo era por amor a Jonatán. O sea, Jonatán era el mediador de esta situación. Porque Jonatán fue su amigo, porque Jonatán honró su vida, él quería honrar la memoria, la vida y el reinado y todo lo que sucedió con él. Bueno, por amor a Jonatán quiero hacer misericordia. Y después agrega algo más que a mí me gustó, porque dice que le dice a Siba, no ha quedado nadie en la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios. Misericordia de Dios. No misericordia humana, no misericordia de mis propios actos, sino de Dios. No ha quedado nadie en que yo pueda hacer misericordia de Dios. Dice en el verso 2 que había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. O sea, ahí aparece otro, vamos a llamarle mediador, que es Siba, que le permite saber
a David que se quedaba alguien. ¿Quién era ese alguien? Bueno, como lo venimos hablando, Mefiboset. El Mefiboset lisiado, paralítico, inválido, no capaz de mover sus piernas y un ex heredero del trono. Lo manda a buscar por Siba. Y ahí veo otra cosa que es interesante. El rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba le responde, he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. ¿Qué significa la palabra Lodebar? Lugar sin pastos, lugar de la nada. O sea, ese es el lugar donde vivía Mefiboset, el que trae vergüenza, en la nada. En un lugar llamaba lugar de la nada, ni más ni menos. Lugar sin pastos, o sea, sin alimentos. Y de hecho, Lodebar era una tierra donde los que estaban excluidos, donde los que estaban olvidados, los pobres, eran los que vivían ahí. De ahí se fue a buscar a Mefiboset. Cuando lo llama David y lo trae a su casa, vino Mefiboset delante de David, se postra delante de David, se postra sobre su rostro y hace reverencia. Y David le dice Mefiboset, ¿no? El que trae vergüenza, hombre que da vergüenza. Pero a mí lo que me llama la atención, que así es como se recuerda ese nombre, ¿no? David lo llama por su nombre y le dice, no tengas temor porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, comerás conmigo para siempre a mi mesa. Le explica todo lo que tenía intenciones de hacer David con él. Y es curioso porque la respuesta de Mefiboset es, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Y permitime hacer una analogía en esto bien rápidamente, ¿no? O un paralelo, porque podría haberse quedado callado y recibir todo lo que David le dijo que iba a decirle. Me vas a dar todas las tierras, me vas a sentar a tu mesa a comer siempre. No digo nada, solo lo acepto, gracias. Pero a mí una de las cosas que me llamó la atención y que me gustó en realidad, porque también él podría tener rencor, dolor, celos, envidia, porque era el que iba a tener el trono. Y no lo tocó porque su padre hizo lo que no tenía que hacer y fue quitado y fue dado a David. Ahora David, el que el abuelo persiguió, terminó llamándolo para dar misericordia a él. Y él tenía algo muy claro, y eso es algo de lo que a mí me llamó la atención. Él tenía clara su condición. Él no dijo, gracias, porque yo soy un lisiado y merezco derechos en esta ciudad, que nadie da derechos a los lisiados, porque ahora me merezco que haya una ley en la cual me puedan tener en la mesa del rey. No. Él sabía que esa era la condición que tenía frente a la sociedad y la que le iba a terminar tocando y cómo iba a terminar por la condición en la que estaba, en donde vivía y cómo se había desarrollado en su vida. ¿Para qué me llamás a mí si soy un perro muerto? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, delante de Mefiboset, a Siba, que era siervo de Saúl, todas las tierras que tenía Saúl, todas las vas a trabajar vos y tus hijos y tus siervos, y vas a producir para él. Pero él no va a comer nada de esto, él va a comer conmigo igual, pero ustedes van a trabajar sus tierras. Obviamente, lógicamente, porque él no podía. Yo me imagino en ese momento Mefiboset escuchando lo que el rey David le estaba diciendo a Siba con respecto a todo lo que él tendría que haber heredado y no heredó, pero se lo estaba dando ahora a David. Y la respuesta de Siba fue, conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo haré. No le dijo, ¿y por qué tengo que hacerlo yo? ¿Por qué no lo hace otro? ¿Yo qué tengo que ver con esta situación? Yo te dije que estaba allá, pero a mí no me lo pidas. No, ningún tipo de respuesta extraña. Respondió favorablemente delante del rey. Y así fue que Mefiboset quedó siempre a la mesa con el rey David. Ahora, otra de las cosas que me gustó pensar, o al menos cuando narraba la historia, es que
Este hombre lisiado en una tierra olvidada, él olvidado, con un nombre vergonzoso, no se despertó un día y dijo, hoy el rey David me va a venir a buscar. De un momento a otro, lo manda a buscar. Y hay muchas cosas que hay que prestarle atención acá, porque podemos ir y hacerlo muy extenso y podemos hablar muchas cosas de esto. Pero vamos a hablar algunas por lo menos que puedan tener una connotación bien clara frente al Evangelio y frente a nosotros. David siendo rey, podemos verlo como una analogía claramente como el rey David siendo Dios mismo frente a la realidad que le tocan a muchas personas hoy en día y como nos tocó a nosotros ser llamados, ser buscados y ser colocados en lugares que no esperábamos ser colocados. Si nosotros vemos la historia de Mefiboset, vas a ver que un Jonatán fue el mediador entre David y entre Mefiboset. No fue por amor a Mefiboset, fue por amor a Jonatán. Y Dios amó a su hijo, lo amó, y en ese amor es que Él vino a dar su vida por nosotros. Es más, nosotros podemos alcanzar salvación, perdón de pecados, libertad de culpa, ser transformados, ser colocados en lugares de privilegio, no por mis méritos, no por tus méritos, no por el tipo de vida que puedas estar llevando, sino por un mediador entre Dios y vos, entre Dios y mi persona, y es Cristo. Por amor a Cristo, nada más. Y fíjate qué interesante, porque obviamente Mefiboset, el que trae vergüenza, y yo sé que por lo menos los que comprendimos claramente que éramos muy pecadores y seguimos siendo muy pecadores si no fuese porque Cristo nos está perfeccionando, somos los que traíamos vergüenza, o los que vivíamos avergonzados, incapaces por nuestra vida pecaminosa de buscar a Dios. Cuando David quiere hacer misericordia por ahí de la casa de Jonatán, Jonatán queda como mediador, llama a Siba. ¿Por qué logra hacer misericordia por amor a Jonatán, a Mefiboset? Porque hubo uno, Siba, que dice, sí, hay alguien. Y dice, bueno, a veces quiere buscarlo. Y Siba es perfectamente una analogía con cualquier cristiano que fue alcanzado por el rey, transformado por el rey, y que le manda a buscar a quién. Al perdido, al que está en una tierra perdido, el que no sabe nada de la vida, el que no tiene oportunidad, el que fue rechazado, el que está inválido, incapaz. Y le dice, anda a buscarlo, tráelo, y lo trae, y después encima le dice, no le dice solamente eso, le dice, mirá, Siba, ¿viste todo lo que era de su abuelo y que tendría que haber heredado Jonatán y que tendría que haberle quedado él, pero es todo mío? Bueno, eso lo vas a trabajar vos, pero no para vos, para él. Y vos decís, si eso no es que es el cristianismo explícito en este texto, no sé lo que es. Porque Cristo te salva, te da un lugar de privilegio, te llama, te transforma, pero ¿para qué? Para que sirvas a los demás, para que te entregues a los demás, para que le des a los demás, y no vas a sacar mérito de eso alguno, no vas a sacar provecho alguno de eso, lo vas a hacer por amor a Dios, por amor al Rey. Siba le responde en el verso 11, conforme a todo lo que ha mandado mi señor al rey, a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Entonces tenemos una historia que narra perfectamente es una historia de redención, donde un hombre que no era nada, era olvidado, traía vergüenza, salió de una tierra olvidada y pasó a sentarse todos los días a la mesa del rey a comer. No lo buscó, no lo esperaba. Tampoco, seguramente se le preguntaban y iba a decir, sí, estaría buenísimo, es algo un imposible, pero claro.
Pero todos, desde Mefiboset, Siba, David, incluso la memoria de Jonatán, cada uno a mí me hace reflexionar cómo respondieron a esto. Y es una de las cosas que a mí, cuando yo leo el Antiguo Testamento, siempre me acuerdo de lo que el apóstol Pablo decía frente al Antiguo Testamento. Las cosas que nuestros antepasados vivieron para nuestra enseñanza, lo vivieron para que nosotros no codiciemos lo mismo que ellos codiciaron, para que no muramos como murieron ellos y cayeron en el desierto por causa de la idolatría, por causa de la fornicación, por causa del pecado, por causa... Entonces, cada vez que voy al Antiguo Testamento, leo el Antiguo Testamento, pienso en el carácter de Dios que aparece, porque puedo ver en el verso 1 misericordia de Dios, puedo ver la gracia de Dios, las misericordias de Dios que vienen sobre el corazón de David para que David sea movido, porque Dios pone en el corazón el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios coloca en el ser humano el querer ¿qué? El querer buscarle, el querer creerle, el querer hacer, pero no solo el querer y que te quedes con las ganas, sino el llevarlo adelante. Y eso da fruto, y el fruto permanece. Entonces Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. David tuvo el querer y el hacer. Preguntó, fue y mandó y tuvo una respuesta a eso. Entonces veo las misericordias de Dios, la gracia de Dios, que no se manifiesta ni por obligación, ni por mérito, ni por buscar provecho. Eso es una de las cosas que a mí más me gusta. Que podamos ejercitar eso que recibimos de Dios, gracia, de la misma manera con otros. O sea, dar a otros el favor no merecido, gracia a otros, sabiendo que no nos pueden devolver. Quiero hacerte el favor que sabes que no me vas a poder devolver, porque así fue conmigo. Dios derramó su gracia sobre mí, yo no se lo voy a poder devolver nunca. Entonces mi vida es en agradecimiento al que me salvó. Mefiboset tenía claro su concepto, y eso es otra de las cosas que pienso, hermanos. Él fue llamado por el rey David, así como nosotros fuimos llamados por Dios. Y a diferencia, tengo dos ejemplos, no la vamos a buscar porque si no sería muy largo, después lo buscan ustedes. Hay dos ejemplos totalmente distintos con respecto a esto que estoy pensando. Uno es el hermano del hijo pródigo que estaba en la casa con su padre y se dio cuenta que su hermano, después de haber salido y llevarse toda su herencia, desparramó todo, hizo cualquier despilfarro, volvió. Y ese hermano que estuvo siempre con su padre estaba totalmente enojado porque no podía creer que estaban recibiendo con flores y con fiestas y con buenas comidas a un hermano que se había hecho lo peor, ¿no? A diferencia de Mefiboset, pienso de lo siguiente, y es que nunca tenemos, y esto es una vara de medir para mí, nunca tenemos que olvidar nuestra condición pecadora, nuestra condición caída, que es la que, esta condición caída es la que nos permite haber recibido gracia de Dios y que no nos coloca en un lugar de privilegio por encima de, sino igual, para hacer que otros, como hizo Siba, se sientan en la mesa del rey también. Todos están llamados y todos tienen que ser llamados, invitados a sentarse en la mesa del rey. Pero no lo va a hacer Dios de otra manera que no Él haya establecido. Dios lo estableció solo a través de las personas que responden a Él. Entonces, si Dios te llamó, no es para que vengas solamente y te puedas sentar a la mesa del rey a comer con Él, sino para que vos también puedas tener la capacidad de salir a invitar a otros a comer a la mesa del rey. Los que vos creés que no merecen estar en este lugar. Los olvidados, los rotos, los inválidos, los incapaces. Otro que me hace pensar como algo antitético, totalmente contrario, es la historia de la charla de Jesús con el joven rico. Porque el joven rico, él tenía en su corazón las riquezas. Él no quería liberarse de las riquezas. Él quería seguir a Dios, quería seguir a Jesús. Él creía, guardaba todos los mandamientos, hasta que Jesús le dijo: mira, una cosa solo tenés que hacer. Todo lo que tenés que entregarlo. No a Jesús, a pobres. ¿Y qué hizo? Se fue triste.
Porque hasta ahí llegaba, más no, me estás pidiendo demasiado. Entonces, Jesús, ¿qué hizo ahí? Lo confrontó con la condición de su corazón. Mefiboset se paró delante del rey, lo miró y dijo, y yo soy un perro muerto, ¿por qué vas a hacer esto conmigo? Justamente porque tenés clara tu condición, es que yo quiero hacer misericordia con vos. El orgullo no nos permite ver las grandezas de Dios. Y nos bloquea y nos limita en poder disfrutar del banquete de Dios y de todo lo que Dios tiene para nosotros y para los que están alrededor nuestro. Porque lo que Dios nos da no es para tenerlo para nosotros, meterlo en un pozo y esconderlo, sino que es para entregarlo y desparramarlo y entregarlo a otros. Entonces, nosotros, como Mefiboset, sí, como cristianos soy, yo te invito a que no nos olvidemos que nuestra condición es de hombres pecadores, pero que mayor que nuestra condición de pecadores es Dios, que es un Dios de gracia, que nos limpia, que nos santifica, que nos perfecciona y que nos invita a servirle. Ahora, me estaba acordando también de una iglesia que ahora está, bueno, tendríamos que irnos casi al final de la Biblia. Se lo voy a leer un poquito para el que no lo conoce. Y para el que lo conoce, lo va a refrescar. Bueno, yo por ahí. Vamos a ir a Apocalipsis un segundito. Y ahora volvemos de nuevo para acá. Tienen que mirarlo con cariño el Apocalipsis porque está mal contada la historia. Vamos al capítulo 3 y vamos a ver algo que Jesús habla a la iglesia de la Odisea. Jesús le habla al Espíritu Santo, el Espíritu Santo le habló a Juan el apóstol y el apóstol Juan lo dejó escrito para que nosotros sigamos aprendiendo de él. Dice, el mensaje a la Odisea está en el capítulo 3, del verso 14 en adelante, pero yo quiero leerles el 20, que es el que más se recuerda, porque quiero tomarme de ahí. Dice Apocalipsis 3:20, y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Después sigue, si quieren se lo leo, dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué le estaba diciendo Jesús a la iglesia? No le está diciendo a gente que no era cristiana. Estaba diciendo a la iglesia, hermanos nuestros, que le habían cerrado la puerta a Cristo. No estaban entendiendo que Cristo los había llamado a sentarse a su mesa, a tener intimidad con Él para siempre. Yo estoy a la puerta y llamo. Y si querés pensar la puerta de tu corazón, pensalo como la puerta de tu corazón. Pero acá era la puerta de la iglesia. Yo estoy a la puerta de su iglesia, estoy llamando, me dejaron afuera. La iglesia entera había dicho, bueno, ya nos divirtuamos, nos fuimos para otro lado. Cristo perdió el centro de todo. Y Jesús viene a reprender a la iglesia, a decirles, yo estoy acá a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hermanos, esto que está prometiéndole Jesús ahí a la Odisea es lo mismo que David hizo con Mefiboset. Y es lo mismo que Jesús prometió a todos sus hijos y lo mismo que Dios ha hecho con todos los que fuimos llamados y alcanzados por su gracia. Nos ha sentado con Él a su mesa. Ha tenido intimidad con nosotros. Nos ha llamado, hemos respondido, hemos visto nuestra condición de pecadores, hemos visto nuestra necesidad de gracia, hemos reconocido su señorío, hemos reconocido que no merecemos lo que nos está ofreciendo, su sacrificio en la cruz, su sangre derramada, no merecemos el perdón de nuestros pecados, no merecemos vivir para Él, no merecemos vivir una vida de agradecimiento hacia Él, pero Él así todo dice, yo te llamé, yo te perdoné, yo te limpié, te arrepentiste, te hice una nueva persona, rompí todo tu
currículum viejo, deshice toda tu vieja vida para que vivas para mi gloria. Para que tengas intimidad conmigo, para que entiendas el plan de redención, para que comprendas por qué fuiste creado. Y hermanos, a mí una de las cosas que también me hacía reflexionar Mefiboset, y pensaba hoy, y estos días también, hay un deporte, incluso la imagen tiene justo a ese hombre haciendo ese deporte. Ese deporte se llama wheelchair motocross. En realidad es motocross en silla de ruedas. Y me hacía reflexionar, porque si llegasen a ver a esas personas haciendo ese deporte, es increíble lo que hacen. Y mirando la historia y pensando en ellos, yo decía, ¿qué realidad hasta el día de hoy en otros ambientes, ¿no? Porque vos podés tener personas que de repente son incapacitadas en cierto aspecto. En este caso, un hombre en silla de ruedas. Conozco una cantidad que viven una vida miserable, no por su condición de silla de ruedas, por la condición de su corazón. Tenés otros que no se quedan en eso. Y terminan haciendo cosas que jamás pensaste que podían llegar a hacerlas. Y lo mismo pasa en la vida cristiana. ¿Qué pasa? Bueno, pasa eso. Muchos terminan quedándose en la tierra del olvido, ¿no? En lo de bar. Ahí muchos terminan caminando con el viejo nombre de el que trae vergüenza. Y no con el nuevo nombre que Dios nos ha llamado. No con la nueva vida con la que Dios nos ha dado. Y terminamos cargando y viviendo desde ese lugar y no desde la nueva vida que Cristo nos llamó a vivir. Seguimos y nos quedamos muchas veces ahí. Y vos podés ver de repente una cantidad de Mefiboset que a nuestros ojos son incapacitados, pero los ojos de Dios son capaces de hacer mucho más que lo que nosotros creemos podemos hacer. Entonces muchas veces vas a encontrarte con personas que no califican delante de tus ojos. Un montón de Mefiboset. Yo soy uno. Y quizás haya un montón de Mefiboset sentados acá. Pero Dios dice, ese Mefiboset es el que voy a sentar en mi mesa. Es el que voy a hacer que se sienta en mi mesa y voy a hacer que sea servido. Y vos decís, ¿cómo? Si no lo merece, yo no lo merezco. Pero después tenés una cantidad que quedan allí, en el olvido. Que se olvidan de tener relación con Dios, como la iglesia de la Odisea, que terminó dejando a Jesús fuera. A mí esa imagen es bastante fuerte, ¿no? Porque no está hablando de solo una persona, está hablando de la iglesia, es un mensaje a la iglesia. O sea, era mucho más grave. Todas las personas habían perdido el enfoque. Es como que de acá dejemos de hablar de Jesús, dejemos de presentar a Jesús como el Salvador, el Señor de todo aquel que cree en Él, en su sacrificio. Dejemos de presentar la salvación, la vida eterna por medio del sacrificio y los méritos de Cristo y comencemos a hablar de cualquier otra cosa, de mejorar tu vida personal, de llegar a alcanzar tus sueños, de alcanzar tus metas, de cosas que no tienen nada que ver con Cristo. Y todos reciben ese plato de comida adulterado como algo sabroso y delicioso, y cuando queremos ver pasó a ser un lugar motivacional, un buen club social, y el eje que era Cristo y su palabra que transforma, que quita el pecado, que hace que las personas se arrepientan, cambien para siempre, sean transformados, se pierde. Y te puedo asegurar que si así funcionara o si así fuese, los lugares llamados iglesias se harían mucho más multitudinarios, ¿no? Porque un lugar donde te prometen que vas a ser una mejor persona y vas a alcanzar sueños y vas a llegar a lugares lejos, pero no hay una demanda de vida de santidad, o sea, de apartarte del mal para agradar a Dios. No hay una vida de devoción, no hay una vida de servicio a otros, no hay una vida de entrega a otros. Es muy fácil. Y salís motivado a vivir una vida terrenal, pasajera, limitada, que te va a dejar muy lejos de Dios. Ahora, ¿por qué nos reunimos semanalmente? Bueno, porque la voluntad de Dios así lo estableció en su palabra. ¿Por qué nos reunimos a oír su palabra? Porque es la única que puede traer vida, es la única que puede transformar los corazones, es la única que puede conformarnos a la imagen de Cristo, la que nos puede transformar, renovar nuestros pensamientos, alinear nuestro corazón, es la que nos puede sanar, es la que nos puede restaurar, es la que nos puede dar dirección.
El salmista David decía, lámpara es a mis pies tu palabra y ilumina mi camino. O sea, la única que me puede dar dirección en un momento de oscuridad, de indecisión, es su palabra que me ilumina. Es la que puede restaurar mi corazón, es la que puede llevarme a la presencia de Dios, como David después de haber pecado, y poder decir, oh Señor, crea a mí un corazón limpio. Un corazón limpio, espíritu recto dentro de mí. Entendiendo que era imposible, porque él era una persona que había caído, sabiendo que él no tenía ni que pararse delante de Dios, fue en esa humildad poder pedir socorro delante de nuestro Dios y dejó una de las canciones más hermosas, o sea, uno de los mejores salmos. Entonces una persona que recibe tal favor como le pasó a Mefiboset puede llegar mucho más lejos, no solamente que lo que espera, sino de donde estaba. ¿Qué quiero decir con esto? Porque el cristiano se olvida de eso, se olvida de lo que era sin Dios, cómo vivía, de sus dudas, de sus miedos, de sus tormentos, de sus inseguridades, de su sin dirección, de su falta de propósito. Y cuando Dios lo alcanza y lo llama y lo perdona y le da una nueva oportunidad, le da una nueva vida, le cambia el corazón, vivimos en agradecimiento, pero corremos este riesgo de que con el pasar del tiempo endurezcamos el corazón, nos olvidemos para qué fuimos llamados. Y terminemos como le dije recién, o como el joven rico, o como el hermano del hijo pródigo, o como la iglesia de la Odisea, cerrándole la puerta a Jesús y olvidándonos que Él no nos llamó solo a perder el tiempo, nos llamó con propósito eterno. Entonces, algunas de las cosas que me hacía reflexionar es que es importante pensar esto porque también me he encontrado con esta situación y está acá escrita. Mefiboset no eligió ser lisiado. La caída de otro, de su nodriza, hizo que su vida comenzara, vamos a decir, en rojo, ¿no? Muchas veces te vas a encontrar con personas que decir, yo no elegí esto y me tocó vivir esto. Yo no elegí que me pasara esto, que me hicieran esto, que me hicieran lo otro. Yo no lo elegí. Parece que arranco perdiendo, ¿no? Pero fíjate la gracia y el amor de Dios, que justamente viene a buscar a los perdidos. Viene a buscar a los minusválidos espirituales, a los inválidos espirituales, a los cojos, a los ciegos, a los mudos. Como cantábamos con Paz el otro día, ¿no? Me cantaba una canción con su melodía que los mudos hablarán y los oídos de los sordos oirán y el cojo saltará. O sea, es lo que hace Dios. Dios te saca de ese estado espiritual de muerte y te da una nueva vida. Te da una nueva vida. Te cambia por completo. Te da una nueva vida con propósito. Te coloca en lugares que no esperás. No lo saliste a buscar. Te vino a buscar Él. Puso mediadores para ir a buscarte por amor a Cristo. Te revela su plan. Te coloca en un lugar de privilegio para que le sigas. Para que le sigas. Para siempre, ¿eh? Para siempre. Porque no se va a apartar de vos nunca. Jamás. Su amor no se rinde. Él sigue al lado nuestro una, otra y otra vez, a pesar de y más allá de. Y eso es gracia, eso es misericordia. Y el fruto de esto es visible en los que responden de manera favorable. Es visible para aquellos que responden como Mefiboset. Yo soy un perro muerto, no merezco esto. Yo no merezco esto. O sea, en el momento que creamos que merecemos tal o cual cosa, ya ese sentimiento de merecer nos descalifica. Nos descalifica. El sentimiento que nos hace entender que estamos por delante es el que nos deja al final de todos. Y Jesús lo dijo. El que quiera ser servido va a tener que servir. Viene a servir. Los últimos van a ser los primeros. ¿Por qué? Bueno, para que haya armonía en el cuerpo de Cristo, los que merecen menos honra son los que van a ser mayormente honrados.
Y eso socava y profundiza en los cimientos del orgullo en las personas que pelean con el orgullo. Socava el orgullo y derriba el orgullo. Por eso Dios trabaja con todos de maneras diferentes. Coloca personas que merecen mayor gracia, mayor honra a los ojos de Él, y para que nuestros ojos digan no, como el hijo, el hermano del hijo pródigo, no el hermano que queda en la casa. O que podamos entender que muchas veces la demanda es tal que nosotros preferimos dar un paso al costado porque sabemos lo que eso implica y no estamos aptos para. De hecho, sería una buena actitud. No la de joven rico, porque él prefirió guardarse su tesoro, ¿no?, que eran las posesiones. Pero sí el reconocer todo lo que nosotros busquemos delante de Dios para poder glorificarle requiere responsabilidad, requiere disciplina, requiere santidad, requiere amor. Sobre todo amor, santidad y luego disciplina. Sin santidad nadie verá al Señor. Dios es amor, entonces todo lo que hagamos tiene que nacer desde el corazón de Dios, desde el reino de Dios. El reino de Dios y su justicia es amor. Es amor. Si no sale desde ahí y si no va hacia ahí, tiene que salir de Dios e ir a Dios. Salir de Dios e ir a Dios. Para eso tenemos que conocerle. Para eso tenemos que intimar con Él. Para eso tenemos que tener una relación estrecha con Jesús. Para eso tenemos que tener presente a nuestro mediador hoy, que es el Espíritu Santo, entre nosotros y Cristo, que muera en nosotros. Para eso tenemos que conocerle, tenemos que caminar cerca, tenemos que conocer quién es, cómo se muestra, cómo se manifiesta, cómo intercede, cómo habla, cómo nos guía. Hoy escuchaba el testimonio de un erudito, es un hermano nuestro que es erudito en el griego del Nuevo Testamento. Es un hombre muy mayor y él contaba cómo se convirtió, y él era ateo, y fueron unos hermanos a evangelizar en la calle y le hablaron y él se empezó a burlar de ellos. Lo único que se acuerda de lo que dijeron fue que le presentaron el Evangelio y le dijeron: mirá, si vos crees en Jesucristo, la justicia de Cristo se te va a imputar a vos y vos vas a ser libre de la culpa y vas a poder tener una vida nueva. Y él se les burló, los argumentos de ellos no eran tan sólidos, él era ateo y tenía buenos argumentos ateos en contra del Evangelio, entonces se fue como entendiendo que había ganado esa discusión. Y en un momento entró a la casa, entró al cuarto, y dice que lo único que pudo identificar era que lo invadió Dios. Él no sabía cómo explicarlo. Dice: yo no puedo negar a Dios cuando sé que lo que me está pasando es Dios. No hay otra explicación. Yo no puedo explicar de otra manera. Dios vino a invadirme. Y el pensamiento recurrente de lo que me habían dicho constantemente en mi vida. Entonces, dice que se puso a hablar con Dios y le dijo: necesito ir a pedirle perdón a esas personas. Y ya sé que existís. Ahora tengo que entender qué es lo que hizo ese tal Jesús. Y salió a buscar una Biblia y salió a buscar a estas personas para poder hablarles y pedirles perdón. Y bueno, de ahí Dios lo llevó a estar en seminarios, lo empezó a enseñar el hebreo, griego, bueno, empezó a crecer y profundizar en las escrituras. Y es uno de los eruditos más grandes que hay hoy en el mundo. Pero él lo que comentaba fue que sus experiencias tempranas y primeras con Dios fueron sin conocimiento de la palabra de Dios. ¡Qué raro! ¿Por qué? Porque el autor de la palabra de Dios estaba morando dentro de él, que era el Espíritu Santo. El autor de la palabra de Dios estaba morando dentro de él. Y no podía dar respuestas certeras con las capacidades que él tenía. Él solo tenía convicciones de lo que le estaba aconteciendo dentro de él. Había tenido un encuentro real con Dios. No habían palabras que podían describir lo que estaba viviendo, hasta que comenzó a encontrar las escrituras. Entonces él, de ahí además, se dedicó toda su vida hasta ahora a escribir 40 libros que va escribiendo, comentarios del Nuevo Testamento sobre todo. Ahora, hermanos, no quiero
robarles mucho más tiempo. Pero si hoy, Señor, nos permite llegar a oír esta palabra, más allá de que algunos entiendan que nos tocó la vida que nos tocó, podemos tener un montón de cosas que podemos ver hacia atrás y decir, yo no las elegí, como Mefiboset, el pecado de su padre no le permitió terminar de ser rey, la nodriza lo terminó dejando inválido. O sea, si podemos apuntar hacia otro, la culpa podría ser de otro, siempre podemos decir la culpa es de tal, la culpa es del tal, no, porque si el otro no hubiese hecho esto, si la otra no hubiese dicho lo otro, si fulano no hubiese hecho esto, si mi padre, si mi madre, si mi hermano, si mi hijo, si mi hija, o sea, podemos apuntar hacia cualquier lugar y podríamos encontrar hasta argumentos sólidos y es entendible y todo lo que nosotros queramos. Nos podemos armar de todos esos argumentos y quedarnos aplastados en el mismo lugar, o reconocer que tenemos responsabilidad frente a nuestros hechos, frente a nuestras actitudes, frente a nuestras reacciones y a cómo nos paramos frente a la vida, y saber que tenemos por delante mucho por caminar y que no hay mejor manera de hacerlo que en la voluntad de Dios. Más si estamos teniendo el privilegio, como Mefiboset, de ser llamados a la mesa del rey. Un día vamos a estar delante de Jesús, todos delante de Cristo. Y a mí lo que más me preocupa, y esto lo digo muy sinceramente, y hoy sé que muchos después esto lo van a ver, a mí me preocupa muchísimo que nosotros estemos sentados acá, pero que no vayamos a estar sentados en el cielo. Que nosotros podamos estar acá, pero cuando abramos los ojos después de estar acá, nos encontremos con la ausencia de la presencia de Dios. Si nosotros tenemos el sello del Espíritu de Dios, la presencia del Espíritu de Dios en nuestra vida, quizá no te pido que seas un erudito en la palabra como hoy es este hermano, ahora me acordé el nombre, que es Skinner. No te pido que seas un erudito en la palabra de Dios, sino que apliques, vivas la palabra de Dios, reconozcas la verdad de Dios en tu vida. Si nosotros podemos hacer eso, hace muchos años atrás, un pastor una vez a una casi pareja que se le presentó para que él pueda bendecir esa relación, recuerdo que el pastor dijo, estaba muy enojado el pastor, ¿no? Eso fue una de las cosas que me quedó grabadas. Entonces, el pastor muy sabio, eso fue Dios ahí obrando, ¿no? El pastor le dice, vino esa parejita así a plantearle la situación, y el pastor mira a uno de los dos y le dice, ¿conoces el Espíritu Santo? ¿Conoces a Dios? Pero yo quiero hacer las cosas bien. ¿Conoces a Dios? No te sirve. Así de sencillo, y así de crudo, y así de doloroso. En el principio vas a decir, qué horrible, ¿no? ¿Cómo le va a decir eso? ¿Cómo va a ser tan visceral? Pero la realidad es que tenía razón. Tenía dos personas, una que había nacido de nuevo, espiritualmente, y una persona muerta. Y la muerta probablemente iba a arrastrar al que estaba nacido de nuevo. Y Dios en su gracia no permitió que eso llegara más. ¿A qué voy con esto? Es que si nosotros no aprovechamos estar en la mesa del Rey, que nos permite por gracia estar sentados comiendo, haciendo esta dieta, que nos puede traer salvación, como dice Pablo, esto nos puede hacer llegar a la salvación, este conocimiento de la verdad nos puede traer salvación. Si comprendemos esta verdad, o si no la comprendemos, pero la estamos necesitando, como cuando tenés hambre. Vos tenés hambre y no decís. Después con los años vas desidentificando apetitos, ¿no? Pero cuando vos tenés hambre, necesitas saciar el hambre. Tenés hambre. Un bebé no te está diciendo, quiero leche, quiero una hamburguesa McDonald's. No, tiene hambre. Vos decís, bueno, le voy a dar esto porque sé que va a ser lo mejor. Y nosotros espiritualmente podemos llegar a tener ese apetito. Tengo hambre, Dios. Tengo hambre ¿de qué? De tu palabra. Tengo hambre de comprender y de conocerte más. Y hermanos, cerrando esto,
Y haciendo recuerdo al mensaje pasado, también recordaba unas prédicas anteriores. Cuando Dios nos da la posibilidad de escuchar su palabra, de su verdad, y poder profundizar en ella, poder ahondar en su verdad, y nos invita a la reflexión, y a veces como compartíamos la semana pasada, nos invita al diálogo entre familias, o al diálogo entre hermanos, o al diálogo interpersonal. Siempre va a generar lo que hablábamos la vez pasada, incomodidad. Siempre va a generar dolor en la carne, en lo carnal, en el reino terrenal, pero no en lo espiritual. En lo espiritual trae santidad, trae honra a Dios, trae gloria a Dios. Y para nosotros poder seguir creciendo en la voluntad de Dios, no podemos mirar hacia otros lados. Miren, yo incluso cuando les comparto un mensaje siempre intento hacer el mismo caminito que les sirve para los que predican, les quede como una enseñanza, y para los que me pueden examinar también. El texto se tiene que presentar en su contexto inmediato, en su contexto histórico, después una reflexión teológica, después se mira la luz de la cruz, y por último nos miramos nosotros a través de la cruz, a través de la reflexión teológica y a través del texto. Para no moralizarlo, para no llevarlo para cualquier lado, para no decir lo que nosotros queremos decir con el texto. Tenemos que sujetarnos a este texto. Siempre es así el caminito. Esa es la forma sana de poder exponer el mensaje de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para no dejarnos matices. Ahora, todo lo que nosotros aprendemos de las Escrituras nos sirve para el tiempo presente. Y siempre que comparto un texto, soy literalmente incisivo y literalmente a sabiendas de cómo la congregación vive. Yo soy lo más espiritual que hay. ¿Por qué? Porque Dios me ha puesto la responsabilidad de alimentar a la grey en la necesidad que tiene. Y si vos tenés falta de vitamina A, no te voy a dar vitamina B. Y te voy a seguir escarbando lo mismo y pinchando lo mismo hasta que reacciones. Porque la única que te va a poder destruir la mente y hacerte un nuevo pensamiento es la palabra de Dios. Pero yo no te voy a estar hablando de los dones espirituales hoy si vos tenés que tener diálogo. No te voy a estar hablando de ministerios y de servicios de lo que sea si tenés que vivir en santidad. No te puedo hablar de otra cosa si primero no hiciste otra. O si no manifestaste un fruto del Espíritu, no te voy a estar hablando de poder servir a otra persona en conversa si todavía manifestás que sos dominado por la mentira. Si sos un adicto al juego, o si sos un adicto al dinero, o si sos un mentiroso, o si sos una persona codiciosa, o si sos una persona que está constantemente mirando pornografía. Yo no puedo ir por otro. Me encantaría usar otros textos y hablar de otro tipo de cosas, pero yo tengo que decirle, si estás pecando, tenés que arrepentirte, tenés que vivir una vida en santidad. Dios puede hacer mucho más, aun cuando te veas todo roto, si hay un corazón genuino que reconoce su pecado, como Mefiboset, y sentarte a la mesa de un rey que va a proveerte, a guiarte y a guardarte. Pero no podemos hacer la vista gorda a nuestras condiciones como si no haya nada para seguir un rumbo incierto. Presentes y no presentes. Es nuestra responsabilidad ir reflexionando en las verdades de Dios para que Dios nos dirija nuestros pasos. Para que Dios dirija nuestros pasos. Hay una responsabilidad en nosotros que fue dada de Dios hacia nosotros para que respondamos fielmente a las verdades de Él. Tenemos que aprender a ser los hombres, sí, buenos hijos de Dios, por ende, buenos hermanos en Cristo, buenos esposos para los que están casados, buenos padres para los que tienen hijos, buenos vecinos, buenos compañeros de trabajo para los que tienen trabajo, buenos jefes para los que sean jefes, buenos empleados para los que sean empleados. De hecho, Dios nos llama a vivir una vida en la que en toda nuestra manera de vivir, Dios se ha dado a conocer. Pero para eso hay cosas primeras que tienen que ser visibles. O sea, no forzadas, visibles porque realmente suceden. O sea, no tiene que haber duda alguna.
Por eso te digo, algunos pueden estar en diferentes procesos, como compartida de este hermano erudito. Puede decir, yo no puedo decirte ni la mitad de las cosas que vos me estás hablando porque no las conozco, pero sé que ese Dios está en mi corazón. Maravilloso. Yo puedo entender su presencia porque siento su presencia, no sé cómo explicártelo. Bueno, eso es una persona nacida de nuevo. Porque quiere apartarse para vivir para Él. Pero después tenés corazones que viven en dobleces. Y que van a batallar esa vida siempre con dobleces. Pero si no hay un ápice de amor a Cristo y de deseo de glorificar a Dios con su vida, no hay eternidad en sus corazones. No han nacido de nuevo. Pueden gustar del Espíritu, ¿qué quiero decir? Pueden ver la manifestación del Espíritu de Dios alrededor de su vida, ser beneficiados por el Espíritu de Dios, ver la manifestación de Dios en ellos, ver milagros de Dios sobre sus vidas, alrededor de lo que sea, porque les puede pegar de costado como una linterna, si la prendo acá va a iluminar a los que estén ahí abajo. Pero no son portadores de esa luz. Por eso siempre tenemos que estar orando unos por otros, para que manifestemos fruto visible de justicia. Si no, no hay reino de Dios. Si vos sos el reino de Dios, vas a vivir como un hijo del reino. Vas a manifestar las obras de tu Padre. Vas a glorificar a Dios con tu vida. Es imposible que no vivas de esa forma. Si no estás viviendo de esa forma, es momento de replantearte tu vida. Quizás estés fuera de la iglesia, aunque estés sentado acá adentro. Así que, hermanos, los aliento a que sepan que si están sentados a la mesa del Rey, van a vivir una vida de bendición en Cristo. Y Dios no abandona a nadie, a nadie. Dios te llamó por tu nombre, te fue a buscar y no hay casualidades. Dios empezó algo en tu corazón y lo va a terminar. Y si no lo ha comenzado hasta ahora, oro para que su palabra hoy comience lo que se proclama cada día. Que si creemos en el Hijo de Dios, confesamos nuestros pecados, seremos salvos y tendremos una eternidad con Jesús.